Sus hijos la durmieron forzadamente a su anciana madre para enterrarla viva y quedarse con la herencia, pero no se dieron cuenta lo que les esperaba. Josué, de 45 años, y Brian, de 48, dos hermanos que, lamentablemente, habían dejado en el olvido los lazos familiares con su anciana madre Melba. Los últimos 5 años transcurrieron con la tristeza de unas cuantas llamadas en días señalados, apenas recordatorios de una conexión que alguna vez fue más sólida. Antes de ese tiempo, sus visitas eran igualmente escasas, apenas lo suficiente para mantener un hilo de comunicación frágil. La distancia física entre sus hogares, aunque no insalvable, parecía ser una excusa cómoda para justificar la ausencia. Sin embargo, bastaba con un pasaje de autobús de menos de $10 para eliminar esa barrera, una distancia que, en comparación con la riqueza de los recuerdos compartidos, parecía insignificante. La actitud indiferente de ambos hermanos hacia su madre Melba había arraigado profundamente desde la trágica partida de su padre Juan hace ya 15 años. La sombra de la pérdida de Juan había dejado un amargo regusto en sus corazones, exacerbado por el descubrimiento de que su padre poseía algunas tierras, modestas en valor monetario pero significativas en su simbolismo familiar. La revelación de que Juan había designado a Melba como única heredera de estas posesiones había actuado como una chispa en el resentimiento de los hermanos. Aunque Juan ya había decidido el destino de sus bienes mucho antes de su partida, Josué y Brian no pudieron evitar sentirse desplazados y menospreciados. La noticia los dejó en un estado de indignación y desdén hacia su madre, convirtiendo su hogar en un lugar de visitas cada vez más escasas y distantes. La herida abierta por la preferencia de su padre y la percepción de injusticia los llevó a alejarse emocionalmente de Melba, convirtiendo su relación en una sombra de lo que una vez fue. La promesa de una herencia futura se convirtió en su única conexión con su madre, una espera ansiosa de un beneficio material que parecía ser su único consuelo en medio del resentimiento y la distancia emocional. Al otro lado de la ciudad, Melba, con el alma cargada de recuerdos y la compañía fiel de Rosemary, su leal empleada, disfrutaba de una taza de té caliente. Rosemary, quien había sido testigo de la vida de Melba durante cerca de 20 años, comprendía la complejidad de la situación de la anciana tras el fallecimiento de su esposo Juan. Mientras Melba paseaba por los apacibles jardines de su hogar, su mente vagaba entre los momentos felices del pasado y la dolorosa realidad del presente. Se detenía a contemplar las flores que una vez plantó con su amado Juan, recordando la risa de sus hijos y los abrazos familiares que solían llenar el hogar de alegría. Sin embargo, esos recuerdos se mezclaban con la amargura de la ausencia de Josué y Brian, quienes parecían haberse desvanecido de su vida como sombras en la noche. La soledad se volvía más palpable con cada paso que daba, y mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, Melba se sumía en la melancolía de la nostalgia y el pesar. «El tiempo pasa muy rápido», murmuraba para sí misma, sintiendo el peso de los años en sus hombros cansados. Pero un día, para sorpresa de Melba, la rutina tranquila de su hogar se vio interrumpida por la inesperada visita de Josué y Brian. Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, Melba los recibió con los brazos abiertos, acompañada por la diligente ayuda de Rosemary. Juntos compartieron una comida reconfortante, regalándose mutuamente sonrisas forzadas y palabras vacías en lo que parecía un intento por enmendar el tiempo perdido. Los hijos, en un intento por aliviar sus propias penurias económicas, plantearon a Melba la solicitud de un adelanto de su herencia. Argumentaron que estaban atravesando tiempos difíciles y que el acceso a esos recursos les proporcionaría un respiro tan necesario. Sin embargo, Melba, con la sabiduría que solo los años pueden conferir, les explicó con dulzura pero firmeza su deseo de mantenerlos cerca, no solo para brindarles apoyo financiero, sino también para conocer sus sueños y aspiraciones y así poder ayudarlos de manera más significativa.
Apelando al legado y los valores de su difunto esposo, Juan, Melba les recordó el deseo de éste de que sus hijos aprendieran el valor del trabajo y la tierra. En lugar de vender las tierras y optar por una solución rápida, Juan habría deseado que los hermanos se comprometieran a trabajar arduamente la tierra, aprovechando su potencial para mejorar sus vidas y su futuro. Sin embargo, la respuesta de los hijos no fue la esperada. Con un resentimiento palpable en sus palabras, acusaron a Melba de egoísta y le sugirieron que vendiera las tierras para obtener un beneficio inmediato. Argumentaron que esto les proporcionaría su parte de la herencia, permitiéndoles vivir sin preocupaciones financieras. Pero Melba, con la tranquilidad de quien ha encontrado un propósito mayor en la vida, les explicó que su bienestar no se medía en términos materiales. Estaba decidida a seguir el legado de su esposo, explorando la posibilidad de crear una empresa agrícola que no solo les proporcionaría sustento, sino que también podría beneficiar a la comunidad. La brecha entre las visiones de Melba y sus hijos parecía insuperable. Mientras ella veía el potencial de un futuro sustentable y próspero, sus hijos solo tenían ojos para el dinero fácil y las soluciones inmediatas. Melba se encontraba sola en su determinación de seguir el camino menos transitado, resistiendo la tentación de ceder ante la presión de sus hijos y aferrándose a sus principios con una determinación inquebrantable. Los hijos egoístas, cegados por la codicia y desprovistos de todo sentido de responsabilidad filial, abandonaron a su madre para embarcarse en una despiadada búsqueda de riquezas. Mientras ignoraban por completo el dolor que infligían a Melba, se dirigieron hacia las tierras que tanto ansiaban poseer, con la intención implacable de venderlas al mejor postor. En su camino, se toparon con un hombre misterioso cuya presencia intrigante añadía un aura de misterio al paisaje. Con un semblante pensativo y una mirada enigmática, el hombre que se presentó como Mauricio parecía haber aparecido en el momento y lugar precisos para alterar el destino de aquellos hermanos despiadados. Josué y Brian, alimentados por la avaricia y el deseo de satisfacer sus oscuros propósitos, se aproximaron a Mauricio con cautela, ansiosos por desentrañar sus intenciones. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación se desviara hacia el tema de las tierras en cuestión. Mauricio reveló su interés en adquirirlas y, lo que es más, estaba dispuesto a desembolsar una cifra considerable, pagando al contado el precio establecido. Ante esta prometedora oportunidad, las mentes retorcidas de Josué y Brian comenzaron a urdir un plan que les permitiera obtener lo que tanto anhelaban, sin importar las consecuencias ni los límites morales que estuvieran dispuestos a traspasar. Con la astucia propia de quienes han sucumbido por completo a la avaricia, los hermanos convinieron con Mauricio en una fecha futura para discutir los detalles del negocio. Prometieron volver a encontrarse en 2 semanas, mientras el comprador expresaba su disposición a pagar hasta $3 millones por las codiciadas tierras. Sin embargo, para Josué y Brian, el dinero no era suficiente. En su mente retorcida, la única forma de asegurar su fortuna era eliminar cualquier obstáculo que pudiera interponerse en su camino hacia la riqueza. Después de sopesar diversas opciones, decidieron que la mejor manera de lograr su cometido era poner fin a la vida de su madre. La idea de envenenar a Melba para siempre, dejando atrás cualquier atisbo de remordimiento o humanidad, se arraigó firmemente en sus mentes obsesionadas por la codicia. Con un desprecio absoluto por el valor de la vida y el amor filial, los hermanos maquinaron un plan macabro que los llevaría a la consumación de sus deseos más oscuros, sin importar el precio moral que tuvieran que pagar. Los hijos, envueltos en una fachada de falsedad y engaño, regresaron al hogar de Melba con un semblante aparentemente renovado. Con palabras suaves y promesas vacías, le aseguraron a su madre que estaban dispuestos a enmendar sus errores pasados y a estar a su lado con más frecuencia. Aunque la sospecha se agitaba en el fondo de la mente de Melba, la ilusión de ver a sus hijos finalmente mostrando afecto y consideración hacia ella eclipsaba cualquier duda que pudiera albergar.
Día tras día, los hijos cumplían con su nuevo papel de hijos cariñosos y atentos. Limpiaban meticulosamente la casa, lavaban los platos y asistían a su madre en cualquier tarea que necesitara realizarse. Incluso preparaban con esmero su té favorito, ajeno a la peligrosa adición que ocultaban en cada sorbo. Para Melba, cada gesto de amor filial parecía confirmar la sinceridad de las palabras de sus hijos, sin sospechar ni por un instante la traición que se estaba gestando a su alrededor. Sin embargo, un día fatídico, mientras madre e hijos compartían una conversación aparentemente banal, el destino lanzó su golpe más cruel. Melba, víctima de un envenenamiento lento y silencioso, se desplomó sin previo aviso, sumida en un estado de inconsciencia profunda. Rápidamente los hijos la trasladaron al hospital, donde sus esfuerzos por salvarla resultaron infructuosos. El eco de las lágrimas derramadas en la sala de espera resonaba con un dolor tan profundo como falso. Los hijos, envueltos en un teatro de dolor y desconsuelo, fingían una aflicción que estaba tan lejos de ser genuina como lo estaba su amor por su madre. Mientras el médico pronunciaba las palabras fatídicas que confirmaban el fallecimiento de Melba, las lágrimas de cocodrilo rodaban por sus mejillas, ocultando bajo un velo de hipocresía el oscuro secreto que habían guardado celosamente hasta el último suspiro de su madre. Josué y Brian, los hijos que habían cumplido con su misión de envenenar a su madre, estaban satisfechos con el fruto de sus planes, estaban apresurados porque el velorio se llevase a cabo lo más pronto posible, contrataron al cura del pueblo quien conocía a su madre, alistaron todos los preparativos junto a Rosemary la empleada, quien estaba apenada por todo lo sucedido. En medio del oscuro y solemne ambiente del velorio, donde el pesar y la conmoción se entrelazaban en un torbellino de emociones, el padre, con la voz quebrada por la tristeza, se esforzaba por pronunciar palabras de consuelo ante el aparente duelo de los presentes. Sin embargo, un ruido siniestro, como un eco de ultratumba, resonó desde el interior del féretro, cortando el aire pesado con una presencia inexplicable. La sorpresa se apoderó de todos los presentes, congelando sus corazones en un instante de temor y asombro. Ante los ojos incrédulos de los presentes, el cuerpo inerte de la anciana cobró vida, erguido en su lecho de muerte, como si desafiara las mismas leyes de la naturaleza. Con una mirada penetrante, fijó sus ojos en Josué y Brian, los hijos que habían sellado su destino con un acto de traición impensable. El terror se apoderó de ellos, sintiendo el aliento frío de la muerte rozar sus almas manchadas por el pecado. La anciana, ahora convertida en una figura etérea entre el mundo de los vivos y el de los muertos, dirigió su mirada acusadora hacia sus hijos, quienes temblaban de miedo ante la perspectiva de un castigo divino. Con una voz que parecía resonar desde los abismos del más allá, les exigió que confesaran su pecado ante todos los presentes, advirtiéndoles que de lo contrario, su destino sería acompañarla en el viaje final hacia la oscuridad eterna. Los hijos, abrumados por el peso de su culpa y el miedo a un destino incierto, se enfrentaron al juicio implacable de su madre más allá de la tumba. En medio del silencio sepulcral que envolvía la sala, se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones, con la certeza de que la redención solo podría alcanzarse a través de la confesión pública de su crimen atroz. Los hijos, acorralados por la mirada acusadora de su madre y la presión abrumadora del momento, finalmente confesaron el horroroso crimen que habían perpetrado. Con voz temblorosa y lágrimas de remordimiento, admitieron haber administrado veneno a su madre, confesando su plan maquiavélico para heredar su fortuna y obtener poder económico. Justificaron sus acciones despiadadas, mencionando la tentadora oferta de venta de las tierras que había sido el catalizador de su oscura conspiración. El silencio sepulcral que había envuelto la sala se vio interrumpido por el susurro consternado de los presentes, quienes escuchaban con incredulidad las confesiones de los hijos ante la figura que se alzaba ante ellos. Pero antes de que pudieran procesar completamente la gravedad de la situación, la anciana, lejos de ser una víctima indefensa, emergió de su ataúd con una determinación implacable.
Con paso firme y mirada penetrante, se acercó a sus hijos, desafiando su autoridad con cada paso. Les reveló que su destino no sería el más allá, sino una larga temporada tras las rejas, pagando por sus crímenes contra la vida y la confianza familiar. La incredulidad se apoderó de los hijos, cuyos ojos llenos de pánico se encontraron con los de su madre, ahora transformada en la personificación misma de la justicia. Entonces, con un gesto decidido, la figura que había sido el cura del pueblo se despojó de su túnica para revelar el uniforme policial que llevaba debajo. La revelación dejó a los presentes atónitos, mientras comprendían que muchos de los asistentes al velorio eran en realidad agentes encubiertos, parte de un elaborado plan para desenmascarar a los culpables. En medio del caos emocional que envolvía la escena, los hijos comprendieron que su madre no había fallecido y que todo el funeral había sido una farsa cuidadosamente planeada para exponer su verdadera naturaleza. Ante la perspectiva inminente de enfrentar las consecuencias de sus acciones, se encontraron atrapados en un torbellino de desesperación y arrepentimiento, mientras la justicia se cernía sobre ellos con una inevitabilidad implacable. La anciana les contó que apenas ellos cambiaron de actitud y se hacían pasar como buenos hijos, ella, junto a Rosemary, su empleada, contrataron a detectives privados para que los investigaran de cerca. El detective escuchó sus planes en una de sus conversaciones y junto a la anciana y Rosemary planearon la venganza. La anciana Melba nunca tomaba del té que sus hijos le dieron, el cual estaba con veneno, les hacía creer que se lo tomaba, pero en realidad en su descuido lo escupía en el gras. Es así que se asoció con el doctor del hospital para que certificara su supuesta muerte y que pidió ayuda de la policía para atraparlos y enviarlos a la cárcel por el delito que habían cometido. Los hijos lloraron y le suplicaron piedad, pero ya era demasiado tarde. La policía se los llevó y al llevarse al cabo el juicio, fueron condenados a 25 años de prisión. Después de la tormenta emocional que sacudió sus vidas, la anciana finalmente encontró la paz que tanto anhelaba al lado de su fiel amiga, Rosemary, quien se convirtió en su roca en los momentos más oscuros. Juntas, descubrieron un nuevo propósito en la vida, inspiradas por el potencial oculto de esas tierras que alguna vez fueron el centro de la codicia y la traición. Con determinación renovada, la anciana y Rosemary buscaron asesoramiento de expertos en agricultura para aprovechar al máximo el vasto potencial de las tierras fértiles que rodeaban su hogar. Con el paso del tiempo, la anciana decidió dejar un legado perdurable, un testamento que reflejara su gratitud y amor hacia Rosemary, quien había sido su compañera constante en cada paso del camino. En un acto de generosidad y confianza sin igual, designó a Rosemary como la única heredera de todos sus bienes, un gesto que llenó de gratitud el corazón de su amiga, quien prometió honrar su legado y cuidar de su legado con todo su ser. Juntas, habían convertido el dolor en esperanza, la traición en perdón y la adversidad en triunfo, dejando un legado de amor y generosidad que perduraría mucho más allá de sus vidas. No olvides suscribirte a mi canal para escuchar historias tan agradables como esta.